Solo son 4 los casos de asesinato a un presidente de los Estados Unidos, e históricamente, un halo de misterio y confusión rodea las muertes de los mismos. Desde Abraham Lincoln hace un siglo y medio hasta John F. Kennedy hace no más de 60 años. Hoy hablaremos de este último, las infinitas teorías que rondan alrededor suya y de su catastrófica muerte. ¿Te está gustando el video? No olvides dejar tu me gusta y tu suscripción para apoyarnos. John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Podríamos hablar incontables horas sobre su vida, aunque por ahora nos limitaremos a las más interesantes curiosidades sobre él. Kennedy, conocido entre tantas cosas por ser el presidente electo más joven de los Estados Unidos, con 43 años, tuvo durante su presidencia muchos de los eventos más importantes de la historia contemporánea, como la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, los primeros movimientos de la Guerra de Vietnam, entre otros. Antes de ser presidente participó en la Segunda Guerra Mundial, por lo que destacó tras un salvaje naufragio en el Pacífico, lo que le dio la inmensa popularidad necesaria para iniciar su carrera política. Posee un récord Guinness intacto por ser la persona que habló más rápido en la vida pública, llegando a las 327 palabras por minuto en un discurso, número que duplica la velocidad promedio. Fue elegido como la tercera persona favorita del siglo XX, solo superado por Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta. Aunque toda la grandeza de este hombre se vio salvajemente interrumpida un 22 de noviembre de 1963, cuando mientras realizaba una gira presidencial por el estado de Texas se escucharon 3 disparos provenientes de un edificio cercano, de los cuales 2 impactaron en la cabeza del entonces presidente de los Estados Unidos. A día de hoy, el principal acusado es Lee Harvey Oswald, un exmarín que había desertado a la Unión Soviética y luego vuelto a los Estados Unidos, aunque antes de poder declarar en un juicio, fue asesinado y accidentalmente transmitido por Televisión Nacional por Jack Ruby, el cual parecía no tener razón aparente y haberlo hecho espontáneamente. Más allá de toda la retorcida historia oficial, hay cientos de teorías conspirativas que rondan a través del asesinato de John F. Kennedy, así que veremos las más conocidas. La primera teoría habla de la existencia de un segundo tirador, escondido en un montículo de hierba cercano a la calle Elm, por donde el presidente pasaría ese mediodía. La teoría fue planteada por un comité de las cámaras de representantes, el cual, tras reabrir el caso y pasados 3 años, concluyó que no eran 3 los disparos que hubo esa tarde, sino 4. Aunque la teoría sigue vigente hasta hoy en día, en 1982 fue descartada por el Comité de Acústica Balística de la Academia Nacional de Ciencias, cuando se dictaminó que los datos acústicos confiables no eran suficientes para respaldar la teoría. Pasó tiempo desde el asesinato hasta que una cinta conocida como la película Zapruder nos mostró las imágenes que hasta hoy en día se mantienen sobre el asesinato de John F. Kennedy. Gracias a dicha cinta, se conoce lo que es la segunda teoría conspirativa del caso Kennedy. Louis Stephen Witt, o mejor conocido como el hombre del paraguas, fue una persona que cobró trascendencia tras poder verlo sosteniendo un paraguas negro durante el paso de la caravana de Kennedy. Lo que llama la atención es que ese día había 18 grados centígrados y había un sol presente en el cielo de Texas. Se lo vio realizando movimientos sumamente extraños con su paraguas, agitándolo violentamente de este a oeste, abriéndolo y cerrándolo durante el paso de la caravana. ¿Estaba este hombre haciendo señales al tirador? Incluso se cree en base a palabras de la CIA y otras agencias de inteligencia que el paraguas podría ser una pistola disfrazada, diseñada para disparar un dardo venenoso e indetectable al cuerpo del presidente Kennedy. La teoría no acaba aquí, ya que un hombre de piel morena había sido visto junto al hombre del paraguas realizando señalizaciones al momento del paso del presidente. Dicho hombre tenía un walkie-talkie y un bulto extraño en uno de sus bolsillos, según la cinta Zapruder. Durante una entrevista de 1978, Louis Witt, o el hombre del paraguas, rechazó la teoría del asesinato y aseguró que intentaba realizar un golpe bajo a la familia Kennedy, ya que el paraguas negro formaba parte de la vestimenta cotidiana del primer ministro del Reino Unido, el cual había sido apoyado por el padre de John F. Kennedy durante una actitud sumamente fascista. Siempre que hablamos de teorías conspirativas, hay 2 entidades que aparecerán en los primeros puestos de las teorías. Empezaremos por la primera de estas entidades, la mafia. ¿Podría la mafia tener algo que ver con el asesinato de John F. Kennedy? Bueno, pues en la familia Kennedy no eran especialmente ajenos a la criminalidad mafiosa. Incluso algunos creen que se codearon para poder amañar las elecciones presidenciales de 1960, al asegurar votos en el estado de Illinois. Todo nació gracias al hermano de John Kennedy, Robert, el cual en su papel de fiscal general no logró derrocar a Fidel Castro de Cuba,
lo que implicaba que los casinos administrados por las mafias de este país tuvieran que permanecer cerrados, sumando a la persecución contra Jimmy Hoffa, un jefe sindical temido de la época. Esto hizo que Robert creyese que él era el objetivo principal de la mafia para ser asesinado, y que luego del asesinato del presidente, él creyese que era el principal culpable de ello. La teoría se fortalece al argumentar que Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald, era un auténtico señor de la noche. Llevaba a cabo varios negocios sobre cabarets y clubes nocturnos, lo que lo llevó a vincularse a capos mafiosos tales como Carlos Marcello. Lee Harvey Oswald sería el chivo expiatorio de la situación, y Jack Ruby el hombre encargado de silenciarlo. Por eso lo mataría. Los teóricos creen que Ruby se endeudó con la mafia y tuvo que matar a Oswald para poder saldar esta deuda. Él mismo comentó en 1964 tras ser entrevistado por la Comisión Warren que se encontraba en constante peligro, que quería decir la verdad pero no podía hacerlo, hasta estar en un lugar seguro, aunque nadie pudo ofrecerle dicha protección. Años más tarde, incluso un compañero de celda de Carlos Marcello, el mafioso vinculado a Jack Ruby, confesó que el mismo Marcello le habría dicho que él mismo y su mafia habrían organizado el ataque contra Kennedy. No sería este el único caso que existe si mencionamos la posibilidad de un tramado interno dentro del gobierno de los Estados Unidos, la que es quizá la teoría más aterradora de todas. Algunas fuentes indican que para el hermano de John F. Kennedy, esta fue la teoría principal, asimilando que se podía tratar de algún cabo suelto de parte de la CIA, aunque este habría cambiado de opinión tras una reunión con dicho organismo de inteligencia. Para vincular a la CIA con este hecho debemos agregar otro suceso histórico que pasó durante el gobierno de John F. Kennedy, la invasión a la Bahía de los Cochinos, una invasión a Cuba de parte de Estados Unidos que fracasó a menos de 72 horas de iniciada. Aunque la organización mantiene que no tuvo nada que ver con el crimen, el pueblo estadounidense es más difícil de influir, ya que no sería el primer caso de autosabotaje de la CIA, ni tampoco el último. Tanto era el malestar entre Kennedy y la CIA que en un reporte de The New York Times se citó a Kennedy mencionando que quería quebrar a la CIA en miles de piezas y lanzarlas al viento. La teoría se fortalece al destacar que Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy, habría ido 2 veces a suelo soviético y vuelto a los Estados Unidos sin problema alguno, incluso en la segunda ocasión haciéndolo con su esposa, la cual era sobrina de un miembro activo de la KGB. Fuera de las teorías conspirativas, quizá uno de los mayores secretos de la muerte de John F. Kennedy no se encuentre en ninguna de estas teorías. Una inmensa serie de curiosidades se encuentra entre los asesinatos de Kennedy y Lincoln, lo que tiene hasta 14 coincidencias extremadamente exactas entre ambos casos, lo que vamos a mencionar a continuación. Ambos presidentes fueron electos en los años 60 de sus respectivos siglos, John F. Kennedy en 1961 y Abraham Lincoln en 1861. Tanto Kennedy como Lincoln fueron elegidos para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el año 46 de sus respectivos siglos. Ambos presidentes perdieron la nominación a vicepresidencia para sus respectivos partidos el mismo año, pero con un siglo de diferencia. Los dos fueron los segundos hijos de sus padres, y sus asesinos nacieron con un siglo exacto y un año de diferencia. A ambos presidentes les dispararon frente a sus esposas, en la cabeza y en un día viernes. A Abraham Lincoln le dispararon en el Teatro Ford y a Kennedy en la limusina presidencial de modelo Lincoln y de la marca Ford. Los asesinos de ambos fueron asesinados previamente a tener un juicio, y ambos a causa de disparos. También ambos asesinos compartían la misma cantidad de letras en sus nombres, 15 letras para ser exactos. El asesino de Lincoln se escondió en un almacén luego de asesinar a Abraham en un teatro, y el asesino de Kennedy le disparó desde un almacén para luego esconderse en un cine-teatro. En conclusión, aunque todas estas coincidencias no suman en nada a las teorías planteadas por los entusiastas del caso Kennedy, no dejan de sumarle valor misterioso y oculto al asesinato del aquel entonces presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado mucho. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario sobre qué opinas de lo aprendido y sobre el canal. Un saludo muy grande. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.